Libre de ayer, hoy Te estás cortando, te estás cortando. ¿Qué tal, gente de Lucha Libre de ayer, hoy y siempre? Tenemos aquí nuestro primer streaming, tenemos un invitado de lujo, le damos la bienvenida a todos los que nos están viendo. Tenemos un invitado de lujo para inaugurar esta sección. Él es Mauricio Pino, el tremendo Dark Iguana, una persona que ha convertido la lucha libre en pasión y que la ha llevado más allá de ser simple aficionado a convertirse en experto, coleccionista y ahora hasta inaugurar un museo. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, bien, Ulises, qué milagro, todo bien por acá. Aquí, pues mira, un placer estar en tu primer programa de un éxito, que continúen y pues adelante, a ver qué podemos hacer con este bello deporte. Claro que sí, tú, para nuestros amigos que no, para que ubiquen a Dark Iguana, él aceptó, y para mí es un privilegio tenerlo aquí porque fue el primer forista que yo contacté en aquella época de Foro Box y Lucha, ¿te acuerdas? Allá por 2003, fue a ti y a Ledés, fueron los primeros que conocí en persona y compartíamos algo muy en común, que era el amor por la lucha libre, pero un amor así sin protagonismo propio, sino amor por el deporte espectáculo. Y pues ahora estamos aquí, pues vamos a empezar con los temas. ¿Qué te parece si hablamos algo de lo que era la lucha tradicional y eso? ¿Cómo era la lucha tradicional en Tijuana? ¿Puedes contarnos algo al respecto? Las arenas, los luchadores, ¿cuándo comenzó a moverse por allá la lucha libre? A partir de 1933, perdón, que inicia la historia de la lucha libre en México. Fíjate que es algo que he tratado lo tengo apuntado en mi agenda de poner a investigar un poco más a fondo en qué año empieza aquí en Tijuana, porque pues yo recuerdo, pues yo empecé a ver lucha libre desde los años 70, pero en realidad creo que está como desde los años 40 ya había lucha libre en Tijuana, 40, 50, entonces por ahí encontré una tesis, pero necesito meterme a leer para saber esos datos, pero sí, curiosamente hubo muchas arenas que ni supe yo de su existencia hasta ese momento. Y gente que le he preguntado, nadie ha sabido, nadie supo de esas arenas realmente. Le vinieron a conocer ya hasta los años 60 lo que fue el Danubio Azul, que fue de lo más famoso, donde se presentó el Santo, e incluso encontré un reporte en un periódico, y ya pues desde entonces ya venían los grandes luchadores, hasta que se construye la Arena Tijuana 72, perdón, en el Auditorio Tijuana, que fue donde empieza primero, ya pues un auditorio en grande, y de ahí se traslada a la Arena Tijuana 72, la cual fue inaugurada hasta el 73, que por problemas con los arquitectos no se pudo, no pudieron terminar la obra en el 72, por eso se llama así. Luego se conoció durante esa época Arena Tijuana 72, que era cuando iba a ser la inauguración. Pero mira, por cosas se cambió, se fue hasta el 73, pero se le quedó el nombre. Y mucha gente lo conoció, toda nuestra generación, incluso la lucha libre, así conocemos ese edificio. Desafortunadamente después, pues la lucha libre dejó de hacer funciones ahí. Los señores Alonso, como esa construcción fue por medio de un préstamo bancario, pues el banco se quedó al final con el edificio, y años después, pues que sale a la venta, lo compran son cristianos, son hermanos cristianos que se apoderaron de ese edificio, y hasta la fecha continúa remodelada toda la fachada completamente, pero los interiores, ahora que iba a abrir el museo, me cayeron unas butacas, de las primeras butacas que tuvo el Auditorio de Tijuana. Entonces dije, bueno, si hay del auditorio, capaz que encuentro unas del Arena Tijuana 72. Y me puse a buscar y contactar, y di con una persona que me donó 4 bancas. Entré al lugar y está igualita, la misma banca, nomás la repintaron. ¿Dónde las tenían? Perdón que interrumpa, ¿dónde tenían esas bancas? Ahí te va. ¿Cómo sobrevivieron a tantos años? Es que, ¿te acuerdas? ¿Llegaste a la Arena 72?
Sí, llegué a ir. Donde es que era tipo embudo, tipo coliseo más o menos. Es, Y no era cuadrada, no, era como un una... rectángulo. Así es, sí. Bueno, entonces no tenía más que como 10, 12 filas a los costados. De esa parte fue donde quitaron para poner la tarima. Sí. Entonces, esas bancas las usaron para el exterior. En el estacionamiento pusieron todas esas bancas para que la gente cuando estuvieran desde la hora de descanso, no sé, o como fueran llegando, tuvieran donde sentarse. Y de ahí fue donde me las regalaron. Entonces sí, tenemos la fortuna de tener unas butacas de esa época. Las tienes en tu museo. Sí, ahí están en el museo, están en una Vamos a hablar más de ese museo y cómo surge la idea y todo. Yo los primeros reportes que tuve de lucha libre en Tijuana fueron los que existieron en la arena, en el Coliseo de Tijuana. Un edificio que está todavía, inclusive, está ahí en la calle Segunda y Tercera, que sufrió una tragedia en los años 50, poco tiempo después de abrirse, en 1952, 51, hay el 22 de diciembre de 1951 hay una tragedia ahí que se quema y una cosa así medio fea. Inclusive un luchador muere ahí porque fue de los que intenta salvar gente y todo. Luego, es un tema aparte que lo vamos a platicar. Pero ya que estamos con esta arena de Tijuana 72, cuéntanos qué luchadores locales fueron los que surgieron ahí. Porque yo siempre he pensado que la base de todas las arenas son los luchadores locales, porque las estrellas casi siempre son las mismas en todas partes. Los luchadores locales son los que le dan vida a las arenas. Es algo que yo he dicho también. Nacionales. Cuéntanos de algunos. Fíjate que exactamente lo que he estado diciendo y es al que menos se le reconoce. Y es... ¿Sí? Yo he dicho que bueno, aquí en Tijuana era el 80% la base de un cartel eran luchadores de Tijuana. Y nadie se acuerda de ellos. O sea, pasaron sin pena ni la gran mayoría pasaron sin pena ni gloria, porque la lucha semifinal y la estrella eran de México. ¿Sí? Y más bien, y la semifinal a veces era combinado alguien de México con los locales, con los que iban fogueándose, por decir una manera, para luego ya llegar a las estelares. Pero en aquella época... ¿Recuerdas algunos? ¿Tienes sí, algunos? No, incluso, ¿qué será? Año y medio más o menos, tuve la fortuna de conocer y a veces platico con él, con Marcos Cortés. No te acuerdas si lo recuerdes. Tuvo Marcos Cortés esa época, lo conocí, una persona muy agradable. El jefe Toro indio, ¿no? No el de los 80s, uno que era enmascarado. Ese es Toro Sentado. Toro Sentado, perdón. Toro Sentado, hacía pareja con el Faraón. Faraón. Cuéntales, perdón, ya que tocaste ese punto, cuéntale a nuestros amigos que este fue el primer faraón que hubo, y después el faraón, el Rudo Esmeralda, el de los ojos verdes, pues, ¿cómo se ponía para ir a luchar? No lo reconocían como faraón. Diles. Oye, ¿puedo decir groserías? Adelante, cabrón, este es tu programa. Adelante. Mira, antes existía la caballerosidad, sí. el respeto, las jerarquías, ¿sí? El faraón es de los años 60. Para cuando sale el faraón, José Luis Barajas, pues aquí existía uno, o sea, y entonces, es más, lo anuncia como el faraón. Y cuando empieza la gira, acá a Tijuana, pues, oye, espérame, hay un faraón, cabrón, no puede luchar como el faraón. Entonces, en una revista de lucha libre aparece el faraón de Occidente. No sé si recuerdas esa portada, ¿sí? Entonces, por respetos a la jerarquía que existía, el señor José Luis Barajas le agregó faraón de Occidente. Y así fue como se presentó aquí en Tijuana. Y así tenía que ir, ¿verdad? O sea, él no era el faraón ahí, él siempre muchos años fue el faraón de Occidente. Faraón de Occidente, sí, exactamente. Entonces, y pues, quedó muy bien, faraón de Occidente, ¿por qué? Porque él era de la Perla Tapatía de Guadalajara, entonces le quedaba perfectamente el nombre, o sea, no hubo ningún problema. Pero antes sí existían jerarquías, no como ahora que, no, yo ya registré el nombre, sí, yo tengo 5 años, 10 años luchando antes que tú. No, tú te chingas, cabrón, yo ya le registré
y te vas a chingar a tu madre. Oye, qué poca madre, o sea, ¿dónde quedó todo eso? Se ha perdido con el paso del tiempo. Yo recuerdo en la época de los foros, a ti te sucedió algo similar, que tú eras Dark Iguana conocido y de repente sale en la revista Guerrero, sale un artículo escrito por Dark Iguana, y yo dije, ¿cuándo se hizo Mauricio escritor de revista? Y te acuerdas que te comuniqué. Cuéntales qué hiciste, amigo. Oye, supongamos que hubiera sido que yo, Dark Iguana se volvió reportero, escritor, lo que tú quieras, pero ¿de dónde era? ¿De Querétaro? ¿Corresponsal de Querétaro? Pues no, o sea, definitivamente ni de chiste. No, pues fue muy sencillo. También me dices tú, me escribieron varios más y pues ahí voy. Acuérdate, aquí la revista tardaba más tiempo en llegar. Para que ustedes se enteraran, yo me tenía que quedar como 4 o 5 días después. Entonces, pues ya con papelito en mano, con la revista, pues sí, Dark Iguana, ¿no? Pues a buscar, venía su correo, creo, no me acuerdo. Hice mi escrito, me dirigí a Boxilucha, a Guerreros, y no me acuerdo qué otras revistas estaban en esa época. Y les dije, pues discúlpeme, pero yo tengo con ese sobrenombre ya desde el 2000, yo ya tenía varios años, ya era muy conocido por varias gente de la República que nos conocíamos por Facebook, ¿cómo se llama? Los foros Satánico Manson. Y cómo puede ser posible que alguna persona haya empezado a escribirle con mi nombre. Entonces, pues no me parece bien, ya me quejé. Y sí, a la semana, este cuate de Querétaro, ¿qué más? Su correo pues lo debe tener guardado todavía, fíjate, pidiendo una disculpa. ¿Nunca supiste quién era? ¿Cómo se llamaba realmente? Yo creo que debe venir ahí en el correo. Me pidió una disculpa, dice que la verdad, pues, como él es de ahí, le gustan también las iguanas, y se le ocurrió ese nombre. Pero dice, pero la verdad me dijo, yo ese nombre como que ya lo traía por ahí metido en la cabeza. Dice, yo creo que posiblemente lo llegué a leer y se me quedó. Y a la hora que hice mi reseña, pues se me hizo fácil de firmarla como Dark Iguana. Y creo que salieron creo que dos o tres reportes y hasta ahí, ya no hubo más. Pero bueno, me dio mi lugar en aquel tiempo esa persona y pues es que debe respetar, o sea, si ya te... Qué fácil, es como ahorita, Mr. Iguana, que le digo, oye, ¿por qué pones ese nombre? No, pues es que yo lo llegué a ver, dice, ahí en las redes y pues yo soy de Culiacán, de Sinaloa, que me gustan las iguanas y la chingue, porque yo soy de Dark Iguana, le dije, ay, señor, que es un placer y que sabe qué tanto se había escuchado de usted y que la chingada. Entonces, pues, había que respetar, o sea, la verdad, lo que es cada quien. Hay que ser originales. Voy a agregar voy a permitir agregar una anécdota. Yo recuerdo muy bien que cuando hubo un tiempo que trabajé con Julio César Rivera en la Arena México, en las cápsulas y todo esto, cuando las hacían me dijeron, ¿cómo quieres que salga tu crédito? Y yo le dije, pues ponle DJ Spectrum. Y me dijo, no. ¿Por qué? Porque qué tal si de años pregunta DJ Spectrum y me dijo Julio, y digo, fui yo. Pues tienes razón, ¿verdad? O sea, tienes que poner tu nombre. O sea, tienes que, por si usas un avatar, un sobrenombre, tienes que poner tu nombre para que evitar situaciones pues, embarazosas o gente que nunca falta y quiera sacar provecho de, pero bueno, retomando lo de la lucha, yo recuerdo también muchas funciones desde los años 70 y 60, he visto que se realizaban, la lucha libre en Tijuana se realizaban en la plaza de toros de Tijuana, desaparecida ya por cierto. Sí. Inclusive ahí se dio un pique mano a mano entre Mil Máscaras y otro luchador de Mr. Texas, de Texas o Mr. Texas, no, que se da el pique de Texas. Mr. Texas se da el pique y después se traslada al auditorio donde se juegan las máscaras. No se juegan las máscaras, hay una lucha. Me gustaría comentar esto, no sé si tú te acuerdas que fue un tema de discusión muchos años en los foros, donde se enfrentan en una lucha a muerte, en una lucha estilo Texas. Las luchas de estilo Texas era que ganaba el que le arrebatara la máscara al otro.
O sea, no lo descalificaba, no él ganaba, o sea, no eran caídas, era una sola caída y ganaba, esas eran las luchas a muerte estilo Texas. Y es Mr. Texas o de Texas, no tengo ahorita bien el dato, le arrebata la máscara a Mil Máscaras y gana la lucha y se fotografían los vestidores con la máscara, y luego manda el programa al halcón y se hace un chisme, lo publican, que Mil Máscaras ya perdió la máscara y aquí está él con la máscara. No sé si tú recuerdes, ¿no fuiste tú en esa época todavía no asistías o no recuerdas esa función? No, yo siempre he asistido, a lo mejor, pero no iba todas de chiquillo, ¿verdad? Una que otra. Ha de haber sido de Texas. Texas, era de Texas, no Mr. Texas. THE, Texas, de Texas, o el tejano, por decirlo, ¿no? De Texas. Sí recuerdo de eso, sí recuerdo exactamente, y no asistí, desafortunadamente no asistí, pero sí recuerdo haber visto ese reportaje también en la revista. Y sí, pues, sí, oye, y de esas de que perdió las máscaras, pues hay muchas, que gente que ni sabe, o cuántos no perdieron la máscara y se tuvieron que meter una caída extra. Y el Hijo del Santo está metido en dos luchas de esas, que perdió la máscara y, no, es que se equivocaron y un error y que saqué tanto y que hubo una caída más. Y entonces, no, hay muchas cosas que, olvídate, la gente ni sabe. En una de ellas, seguramente tú estás muy bien enterado, la que ocurrió con Scorpio en Estados Unidos. Con Scorpio. La primera, que fue en noviembre del 85 en la Plaza de Toros Caletilla en Acapulco. Realmente, para los aficionados, que lo deben de saber, hay códigos, hay reglas. Eso le costó la carrera a ese luchador al que le ganó. Ajá. Y que tuvieron que hacer entonces la lucha de alguna otra manera, porque fue una falta de profesionalismo de parte de él. Mucha gente quizá ahorita piensa que estamos defendiendo el Hijo del Santo. No, estamos defendiendo la lucha libre. Lo que es. Lo que es. Él le gana, digamos, pero a la brava, o sea, y se arma el escándalo, a una caída, le gana. Entonces, cuando ya empieza todo el alboroto y hablan entre ellos y pues se van a las 2 de 3 y ya el Santo gana. Te voy a comentar algo que me platicó el Halcón Ortiz. Cuando Gran Marcos le quitó el campeonato a los coliseínos y se fue a... ¿Te acuerdas que Gran Marcos se hacía campaña en Estados Unidos? Sí, porque no había rivales para él. Algo muy similar a esto que ocurrió con el Hijo del Santo. Me platicó el Halcón Ortiz, mi buen amigo Daniel, le mando un saludo donde quiera que esté, que él lo mandaron del Gran Marcos estaba escondido porque se tenía que jugar la máscara y a última hora se echó para atrás y se fue, ¿verdad? Y ya tenía como 6 meses, 7 meses escondiéndose ahí y ya no contestaba. Entonces, entonces la empresa mexicana de lucha libre manda una lucha de campeonato, programa una lucha allá en Torreón, en la tierra del Gran Marcos, y que llegó y que les dijo, o sea, tú imagínate al Halcón Ortiz, un tipo de un 85, 105 kilos de pura fibra, que llega y le dijo, aquí estoy, cuando se presenta con él, aquí tengo las órdenes del consejo, vengo para esto, para aquello, otro. Vengo por el Campeonato Nacional de Lucha Libre y me lo voy a llevar. O sea, así le dijo al promotor de la arena. Así que cuando llegaron cuando salen al encuentro, él agarra y dice, yo me la aventé en 2 al hilo. Dice, y me la aventé en 2 al hilo, no en llave. Todas. Muchas veces decía, tú vences, fíjate, o sea, lo que la gente luego ignora, o sea, muchas veces tú vencías al rival y si era local, el referee no quería darle, aunque el rival dijera, me doy, me rindo, el referee que era local, no, le daba chance como de que se repusiera y no daba el corte, no daba el final. Y yo esperando cualquier cosa de esas que me pudieran hacer y teniendo las órdenes de Salvador Lutero de que quería este campeonato de regreso en la empresa, le metí pum, de espaldas planas la primera caída. Empieza la segunda, la agarro con paquete y espaldas planas, cuenta a las 3, se tardó una eternidad el referee y le gané en 2 al hilo. Dice, así me regresé con el campeonato. O sea, ahí hablamos de que hay muchas cosas de falta de profesionalismo, algunas veces se dan por celos, por lo que tú quieras. Y no sé si tú sepas cómo estuvo la de Scorpio Junior allá en Estados Unidos.
¿Fuiste? ¿Supiste algo más? Yo no fui, el que fue Ledesma, él le tocó cubrir esa función y dice que fue con toque de espaldas, dice. Fueron las 3 palmadas y se quedaron que qué ondas, pues ya perdió el Santos, no, y se aventaron, pues ahí mismo la arreglaron y siguieron la lucha. O sea, dices, bueno, pues ni modo, pero se durmió, no escuchó el Santos, se le fue la onda, perdió el conocimiento, perdió ¿qué te podría decir? Pues perdió el conteo, simple y sencillamente, se le fue la onda cuántas palmadas iba, porque todos sabemos, porque tú también estuviste un ring a entrenar, que pues que tienes que estar al pendiente, ¿sí? Y dices, ay, ¿por qué primero no lo botan? ¿Por qué se espera justo atrás? ¿Por qué? Porque tienes que ir y mantener tu condición. Entonces, un segundo más que tengas a tu rival y que estés al pendiente para botar el tercero, pues es un segundo que agarras aire. ¿Qué necesidad de ir al primero botarlo y seguir tu lucha? No, pues hay que saberte mantener y llevarlo. Y aquí el Santo, pues se le fue la onda, perdió el conteo y le cayeron 3 palmadas. Pero pues bueno, así es esto. ¿Continuó la lucha? Continuó, o sea, sí. Perdió el final. Perdió al final. No, o sea, contó 3 palmadas, pero no dio el final, ¿o sí lo dio? No me acuerdo, se habría que preguntarle a Ledesma, porque él estuvo presente, entonces él te la va a platicar exactamente lo que sucedió. Pero son cosas que se salen más allá del deporte, o sea, recordemos que es un deporte espectáculo. No sé si recuerdes que en los foros se decía a principios de siglo, 2002, 2003, eso es un deporte y ya no es un espectáculo. A mí sí me ocurrió, lo tengo que decir, falsa modestia, dije, este es un deporte espectáculo. Van las dos cosas de la mano, no puede ser más espectáculo que deporte, ni más deporte que espectáculo, va de la mano. Que hoy en día, y es al revés, desafortunadamente es un espectáculo, es un 80% espectáculo con un 20% de deporte, o sea, se están acabando la lucha libre por culpa que no hay promotores. Hace falta promotores realmente. En esta plática hemos ido saliendo así de temas a temas. Vamos a abordar directamente. En otros programas vamos a meternos más a fondo en cada uno, pero en este ahora que lo dices, yo siempre he considerado que todas las disciplinas deportivas, profesionales, artísticas, se tienen que ir adecuando a la actualidad, deben irse renovando. Pero también hay muchas cosas que no se deben de perder. No debes de perder las raíces. O sea, es medio difícil de entender, pero al final, o sea, tú sabes, por ejemplo, no sé si sepas que los luchadores de hoy en día se lastiman más que los de antes. O sea, ¿Hay luchadores hoy en día? Luchadores. Más lastimados que los de antaño. Preparados al 100% para poder aguantar una carrera de 20, 30 años. ¿Hay? No hay. Hay puros luchadores. Pero volvemos a lo mismo. Evolucionó en el aspecto de que la verdad son más ágiles, vuelan más rápido, pero eso carreras, ¿verdad? Porque las lesiones están al orden del día, los accidentes. ¿Cuántos accidentes no hemos visto ahora por la magia de YouTube? Que ocurren de que se avientan desde el balcón, eso se me hace suicida. O sea, eso realmente no debería de ocurrir porque lo van a parar hasta que desgraciadamente alguien se muera. Sí, pero ya hemos visto unos accidentes impresionantes. No sé si recuerdas que en la San Juan Patitlán se aventó un enmascarado desde el balcón del segundo piso, de la planta baja del piso, y que cayó de sentaderas. Sí. Cayó y la máscara se le rompió del impacto que tuvo. O sea, ¿quién sabe qué sería de ese muchacho? Porque cayó de sentaderas. O sea, cayó sentado porque no lo agarraron. Yo creo que son las cosas que no deberían de ser tan exageradas, o sea, tan espectáculo. Ahora me voy a aventar desde, no sé, desde lo alto del techo de... O sea, son cosas que ya... Mira, dime algo. No deberían de ser. Dime algo. Ok, volvemos a lo que empezaste con esto, que todo evoluciona. ¿En qué ha evolucionado el fútbol? ¿Se dan golpes? O sea, ya no es tocarse el balón y aparte llegar y darle, tumbarlo con el codo para seguir con el balón.
O sea, ha evolucionado las telas, Sí, sí. el calzado, el balón, pero el espectáculo sigue siendo el mismo. Posiblemente ya está más depurado en la técnica para golpear un balón, tendrá mejor condición física que la que tienen antes, mejor la alimentación, ahora ya te ponen aparatitos para irte midiendo, irte viendo tu músculo, viendo tu rendimiento, y vamos a decirlo, han abusado tanto del deportista que hasta muchos han fallecido de infartos con Sí, una sí. condición física muy buena, pero cuántas cosas no Y les debe haber inyectado para dar un rendir más. es muy, ¿Y por muy qué? ¿Por qué? Ay, Por esto, o sea, no hay de otra, les interesa el dinero, no, no les interesa el ser humano y la persona, les interesa que les genere dinero las entradas. Y desafortunadamente está mal. Dime el básquetbol también, ¿en qué ha evolucionado? Los uniformes, igual que la lucha libre, la tela ya no es la misma de antes. Ahora hasta la tela está más chafa porque las pinches máscaras están jodidas, de esa puntín y de licra piel y que se las ves y se desbaratan solas las chingadas máscaras, hasta chafas. Pero el básquetbol, el balón ha evolucionado. La canasta sigue siendo la misma canasta, sigue siendo la misma distancia, todo sigue siendo igual. Sí, a lo mejor hacen unas jugaditas más bonitas, más vistosas, pero hasta ahí. Entonces, ¿por qué en la lucha libre tiene que salirse del 6x6, irse al público e irse hasta las gradas para aventarse y estarse medio matando? ¿Por cuánto? Por unos 100 pesos que les pagan. ¿Vale la pena todo arriesgar tu vida? ¿Para qué? Para que dures 3, 4, 5 años y bye bye. O sea, ahí estamos en el mismo canal, ¿eh? O sea, yo pienso que no, o sea, la expresión, no sé si sea la correcta, pero se ha debrayado, se ha degenerado. sí. Y recuerdo, o sea, es que de todas maneras vuelves a lo de antes, decía el doctor Wagner, el señor, cuando en las arenas la gente gritaba porque le desamarraban las agujetas a los luchadores, ¡ay, le va a quitar la máscara! Hasta ahí, pero él mismo decía, o sea, un señor muy visionario, ese doctor Wagner, decía, el señor, no el junior, si hacemos esto ahorita, tenemos que tener cuidado porque no sabemos cómo vamos a tener que ir subiendo el nivel de cosas que hagamos para impresionar a la gente. Por eso, si te fijas, no lo hacían muy común. No. Era en una lucha o era al final o cuando había un piquecillo, pero no era que casi siempre se quitaran la máscara o se la rompieran. Es que era eso, era para un pique. Cuando ya alguien se atrevía a tocarte tu máscara es porque quería algo más. No nada más era por hacerle la payasada. Era porque o quería tu campeonato, quería tu cabellera o quería tu máscara. Entonces ahí es donde empezaba una rivalidad. Y una rivalidad de tiempo. No una rivalidad de 2, 3 luchas y ya luego por las máscaras. Esta era una rivalidad realmente que se marcaba y ahí tenías a la gente que empezaba a ir. Si esa función fueron 1000 gentes, a la siguiente ya tenías 1200, a la siguiente ya tenías 3000. ¿Por qué? Porque era el morbo de ir a ver a ese pique, porque sabían cómo se manejaba un pique. Hoy en día no. ¿Cuál pique? Pique de un fin de semana. Dices, ¿dónde queda todo eso? Yo pienso, también hay que tomar en cuenta que ocurrió esto porque empezaron a surgir innumerables empresas. O sea, ya no era como, bueno, si recordamos cuando se unieron los independientes, había muchas pequeñas empresas, pero se unían a una corporación y seguían los lineamientos que eran prácticamente tres. En los 70 eran los Independientes Lucha Libre Internacional, Promociones Mora, que primero se llamaron así que abarcaba muchísimas plazas, el Consejo y uno que se manejaba independiente, antes de que existieran los revolucionarios del pabellón, antes en Ciudad Juárez se manejaban independientes, o sea, ahí es un tema aparte, ahí nunca pudo entrar nadie, o sea, cuando el Consejo deja por medio de su encargado, que era ahí no me acuerdo ahorita el nombre, el chango, no sé qué, que deja de hacer las funciones, los hermanos Quickly agarran las funciones y empiezan a crear sus propias figuras, sus propios luchadores, y ahí no pudieron nunca tumbarlos. A lo que voy esto, que eran unos lineamientos, ¿verdad? O sea, los independientes, con sus lineamientos, los coliseínos, que era la serie y estable, no había, como ahora que hay muchas empresas,
con diferentes lineamientos, diferentes propuestas, desde la lucha extrema, la lucha callejera, lo que las propias empresas te presentan. Siento que eso también, en lugar de beneficiar al luchador o a la lucha libre, paradójicamente contribuyó a esto, de que se degenerara. Y con tal de tener un público cautivo, empezaron a presentar cosas que rayaban ya en la exageración.